afrontar de la mejor forma posible el estrés, la ansiedad y la depresión. Eh, está funcionando como un factor protector y bueno, esto lo habíamos encontrado en una investigación de la que hablamos en un Ateneo científico que se estuvo dando hace unas semanitas. Entonces, la idea es poder introducir este tema para que puedan beneficiarse de esta habilidad y que puedan ver sus resultados. Bien, entonces, la aceptación o la aceptación radical es una técnica que forma parte de la DBT o la terapia dialéctica conductual, de la que había hablado hace un tiempito atrás cuando tocaba el tema de cómo afrontar de la mejor manera posible la vida post cuarentena, qué habilidades entrenar, etc. Bien, la DBT es desarrollada por la doctora Marsha Linehan, que es una psicóloga estadounidense que trabaja mucho el tema de la regulación emocional. Y como dice su nombre, terapia dialéctica conductual, la DBT plantea la existencia de una dialéctica. Una dialéctica es una aparente contradicción o un choque entre dos cosas que no son lo mismo o que parece que no son lo mismo. Y que en este caso vendrían a ser la aceptación por un lado y por el otro lado el cambio. Porque ¿qué pasa? Nosotros pensamos que si nosotros aceptamos las cosas como son, no las vamos a cambiar, no estamos cambiando nada. Y que si cambiamos las cosas es porque no le aceptamos como eran, entonces hicimos algo para cambiar. Entonces se ve como que son cosas muy distintas, pero había sido que podemos y nos conviene hacer ambas cosas a la vez. Marsha plantea para poder ilustrar esta idea una metáfora donde dice que hay una suerte de bifurcación o un camino que se divide en dos senderos, donde por un lado va la aceptación, por el otro lado el camino del cambio. Y que la salida o la mejor forma de enfrentar la vida es caminando por el sendero del medio, donde se encuentran conviviendo la aceptación y el cambio. Porque había sido aceptar que ya estamos haciendo lo mejor que podemos, a la par de saber que, aunque estamos haciendo ya lo mejor que podemos, igual podemos seguir mejorando, seguir avanzando, progresando, nos saca un enorme peso de encima y nos ayuda a vivir mejor y enfrentar mejor las situaciones que nos va a ir deparando la vida. Y este es un ejercicio de reconocimiento muy, muy importante. Fíjense incluso que esto no es nada nuevo, cosa que la DBT reconoce, porque toda la terapia y sus técnicas, entre ellas, por supuesto, la aceptación, sienta gran parte de sus raíces en la filosofía budista, que plantea que para que el ser humano pueda vivir relativamente en paz, es fundamental que abandone esa lucha que tiene con la realidad. Abandonar las expectativas irreales que tenemos sobre la vida, sobre lo que nos pasa, todo lo que decimos, esto debería ser así o esto no debería ser así. Porque estas expectativas son las que nos causan sufrimiento. Ahora, por ejemplo, piensen un poquitito, traten de conectarse un poquitito en cómo se sienten ahora. Hagan ese ejercicio de reconocer lo que están sintiendo, sea placentero o displacentero, un ratito nada más. No es para volcarnos completamente en la emoción. Traten de identificar esa emoción y pónganle un nombre: tristeza, ansiedad, felicidad, tranquilidad, chill. Y sepan que como sea que se están sintiendo ahora, está bien, es parte de su realidad ahora mismo. Y está bien que reconozcan la emoción que están sintiendo.
¿qué quiere decir esto? ¿O qué implicancias tiene que empiecen a hacer esta clase de ejercicios? Bueno, pongamos de ejemplo nuestro famoso COVID-19 presente en todos los webinars y todas las charlas. ¿Qué pasa? Querramos o no, el COVID ocupa gran parte de nuestra realidad. Sabemos que aunque se relajen las medidas y tal, nos va a tocar vivir un buen tiempo todavía con el virus. No sabemos exactamente cuándo ni cómo se va a ir. Y esto es así ya desde marzo. Pero piensen un poquito cómo se sentían cuando recién empezó todo y cómo se sienten ahora. La incertidumbre es la misma, seguimos sin saber un montón de cosas, pero ese factor novedad se está yendo. Ese primer impacto de lo que es vivir una pandemia por primera vez en la vida se está aflojando en gran parte, probablemente porque aceptamos que es la realidad que nos toca ahora mismo vivir. Aceptamos eso y eso nos permitió reducir el impacto emocional que teníamos al principio de todo esto. Fíjense que sentir ese miedo que sentimos cuando nos enteramos recién del tema no fue solo esperable o normal para cualquier ser humano, sino que fue sumamente necesario, porque si no hubiésemos sentido ese miedo, jamás nos hubiésemos conectado con la realidad. Y si no nos hubiésemos conectado con nuestra realidad, no nos hubiésemos ni protegido, nos hubiésemos arriesgado y hubiésemos arriesgado a otros. Así que sentir es el paso cero, digamos. No sé si, Nair, le puedes mostrar la siguiente diapositiva. Bueno, la cuestión es que, la cuestión es que hay distintos pasos y Marsha habla de que no hay como un paso cero, o sea, no contempla un paso cero, pero es bastante interesante poder ver que antes de aceptar algo necesitamos empezar a permitirnos experimentar lo que estamos sintiendo. Entonces, a lo que voy es que al hacer al darnos ese permiso de sentir, estamos ya avanzando, ¿sí?, en el camino de la aceptación. Bueno, entonces, justamente, ahí está la frase de lo que Marsha entiende o lo que Marsha define cuando habla de aceptación radical. Desprenderse de la ilusión de control y tener la voluntad de aceptar las cosas tal y como son ahora, sin juzgarlas. Por eso decía también tratar de soltarlos, esto debería ser de esta forma o esto no debería ser de esta forma, y quedarnos ahí dándole rueda a eso. Eso es lo que nos aleja de poder enfrentar el presente como lo que es, ¿sí? Entonces, sucede que muchas veces tenemos miedo a sentir, porque no da gusto. Nadie dice que es full sufrir realmente, está buenísimo. O sea, no, para nada. No da gusto, pero el problema es que si no le damos ese lugar al sufrimiento, las consecuencias son mucho peores. ¿Sí? Cuanto más tratamos de pelearnos con lo que nos pasa o negar lo que nos pasa, más fuerza le estamos dando al sufrimiento. Activar el piloto automático de meternos en otras actividades para no pensar, ese famoso, no quiero pensar en esto, entonces voy a ver Netflix, voy a ver YouTube, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué genera? Un alivio, cierto, pero es un alivio a corto plazo que sin darnos cuenta está alimentando y está engordando el sufrimiento que vamos a sentir más tarde. Así que
la mejor opción que tenemos es sentir aunque no dé gusto. Y es importante sobre todo aprender un poquitito a sentir de la mejor forma posible, es decir, sentir sin ahogarnos en la emoción o sin convertirnos en esa emoción. O sea, si yo estoy triste, sí, yo puedo llorar, yo puedo eh, suspirar, puedo hacer lo necesario, pero sin quedarme ahí indefinidamente o sin quedarme ahí por un tiempo demasiado prolongado, porque eso genera daño. Entonces, es sentir, sí, por supuesto, pero sin paralizarnos en la emoción, ¿sí? Yo sé que cuesta, por supuesto que sí, y por eso vamos a ir viendo unos ejercicios de cómo podemos lograr esto, pero lo que quiero comunicarles es que se puede, ¿sí? Y justamente este es otro equilibrio que propone la DBT. Entre otros dos polos que aparentemente son dialécticos o contradictorios o que no son lo mismo, pero en realidad pueden convivir y conviene que convivan, que son la mente racional y la mente emocional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos sentir y podemos ser racionales al mismo tiempo, en lugar de tener que elegir entre ser totalmente racionales o totalmente emocionales, ¿sí? El resultado entonces es tener una mente que no es una mente súper racional solamente o una mente súper emocional solamente, sino una mente sabia que supo ser racional mientras que estaba siendo emocional, que no huye y tampoco se casa con sus emociones o con lo que le pasa, sino que se permite sentir y vivir al mismo tiempo que observa esto que siente o que le pasa, sin dejar que le controlen, sin darles ese poder. Y ahí está justamente nuestro primer paso en el esquema de Marshall, que es aceptar la realidad como es, aceptar que la realidad es como es, ¿sí? No me gusta, y bueno, es lo que hay, como se dice. Y tan pronto como podamos aceptar que es lo que hay, van a ver que la carga nos va a ser más ligera. Incluso pueden hacer eso, pueden decir, sí, es lo que hay, o es lo que es. Sirve muchísimo, por ejemplo, sí, nosotros no causamos el coronavirus, no es nuestra culpa y no pega tener que lidiar con eso, cierto, pero es lo que hay. Eh, Estaba bien en el otro PPT, negro. Sí, ahí está, muy bien. Si yo me enojo, por ejemplo, eh, zapateo, berrincheo, porque la realidad no me gusta, y empiezo a buscar culpables y amargarme, y empiezo a catastrofizar, yo no avanzo. Encima, no solamente no avanzo, me siento mucho peor. Me estoy generando más dolor de lo necesario, más estrés y también puedo generar malestar para los que me rodean. Entonces estoy entrando en un círculo que no es sano, ¿sí? Es como que estoy justamente corriendo en círculos sin irme a ninguna parte, como dándole vueltas a una misma cosa y después me enojo otra vez porque estoy recansado y sigo en el mismo lugar había sido. Entonces, para salir de ese ejercicio de correr en círculos o para salir de ese laberinto al que estamos medio acostumbrados, necesitamos sentir y aceptar la realidad como es. Por eso es que también se llama aceptación radical. O sea, no solamente es aceptación, es una aceptación radical, o sea, una aceptación true, una aceptación me mete, una aceptación que no es lo mismo que estar de acuerdo con lo que está pasando o conformarme con lo que está pasando o ser optimista. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, no es ser nada de eso, es ser
realista, es aceptar que así son las cosas, que es lo que hay, y es dejar que la verdad sea verdad y nada más. Sí, que la verdad sea verdad, sin juzgar, sin criticar. Entonces, cuando algo no está bajo nuestro control, y es claro que no está bajo nuestro control, lo mejor que podemos hacer es entender que hay miles de cosas en la vida que no vamos a poder evitar y que vamos a seguir teniendo mucho de esto, porque la vida se trata mucho de esto. El dolor es una parte de la realidad de la vida que nos ayuda a crecer. Cuando nos pasan cosas feas, cuando nos pasan cosas que duelen, cosas que nos desagradan, aceptarlas nos va a evitar un sobresufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa también? Aceptar no es la píldora mágica para dejar de sufrir. Aceptar no es igual a dejar de sufrir. Acuérdense que el paso cero es sentir. Sentir si estoy triste, sentir si estoy enojada, sentir si estoy frustrada o frustrado. Aceptar algo que no nos gusta, igual va a abrirle la puerta al dolor. Pero ¿qué pasa? Que ahora ese dolor no va a tomar el poder absoluto de la situación. Va a estar bajo nuestro control y por ende, en vez de desesperarnos y en vez de ser rehenes de esa emoción, vamos a poder actuar y hacer algo al respecto y algo que sea mucho mejor para nosotros. ¿Sí? Es un hecho que no podemos controlar lo que nos pasa, ¿cierto? Pero sí podemos controlar lo que hacemos con eso que nos pasa. Ahí sí tenemos control. Así que usemos un poquitito eso, entrenemos esa habilidad, porque justamente el segundo paso es aceptar que la situación que provoca tu dolor o esa intensidad de dolor tiene una causa. ¿Y cuál es esa causa? Bueno, les quiero mostrar el siguiente ejercicio para poder ilustrar esto. Em, está todavía el PPT. Bueno, no importa. Bueno, tratemos de concentrarnos. Ahí estamos. Sí. En la búsqueda de la causa. Sí. Me concentro, traten de concentrarse un poquitito. Si pueden, si están sentados, acostados. Traten de concentrarse en su respiración y traten de identificar los pensamientos que vienen a la mente, ¿sí? Sobre una situación que no quiero que sea de un estrés muy, 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 muy grande, ¿sí? Traten que sea una cosita chiquita que les molesta, pero que está ahí, ¿sí? Ok, entonces traten de identificar esos pensamientos a la par que están siendo muy, muy conscientes de su respiración. Y observen un poquito cómo esos pensamientos que están en la cabeza sobre esa situación que es un poco estresante, esos pensamientos están aumentando las emociones negativas y nos hacen sentir peor. Lo ideal es que el paso siguiente a este ejercicio de conectarnos con los pensamientos mientras estamos respirando y siendo conscientes de esa respiración es tomar nota de esos pensamientos, de las emociones que están generando, sin aferrarnos a ninguno de ellos, ¿sí? Y dejar que pasen como si fueran pequeñas olas. Dejar que vengan esos pensamientos que no dan gusto, esas emociones que no dan gusto. Dejar que pasen
Y repetir es lo que es o es lo que hay. Repetir esto varias veces, ya sea mentalmente o ya sea en voz alta, ¿sí? Entiendo que lo que me molesta ya ocurrió, ya forma parte del pasado y ya no existe. Lo que me afecta son los pensamientos y las emociones que tengo sobre lo que pasó. Y ahí está la causa, ¿sí? Ahí está nuestra causa. Son nuestros pensamientos y nuestras emociones las que nos juegan en contra. No es tanto la situación en sí que a mí me está estresando. Entonces, está bien, reconozco que seguiré experimentando estas emociones, pero poco a poco van a ser menos intensas y no van a durar tanto como cuando intentaba negar la realidad o cuando intentaba pelearme con la realidad. Este es un ejercicio que puede servir muchísimo para conectarnos con nosotros, conectarnos con lo que nos está pasando y poder generar una forma de afrontar cualquier tipo de situación sin que tengamos una tensión agregada o sin que tengamos este sobresufrimiento que trae el tratar de hacer cualquier otra cosa menos enfrentar la realidad o pelearnos y estar en constante lucha con la realidad. Entonces, sucede que la resistencia natural que tenemos a ser realistas cuando hay un problema y a encerrarnos en los debería, eh, esta cuestión de, bueno, esto debería ser o esto no debería ser, y por ende me siento mal, no me gusta y me peleo con lo que realmente es, esto nos ahoga y nos genera dolor. Entonces, solo el reconocimiento de la realidad como lo que es nos va a ayudar a tener la motivación para seguir en ese sendero del medio, en el aceptar y por ende avanzar, cambiar y salir de un lugar que no es beneficioso para nosotros. Para eso quiero darles algunos ejercicios útiles como para poder bajar a concreto esto que estoy diciendo. Sirve, por ejemplo, en la siguiente diapositiva se puede ir viendo. Sirve decir en voz alta lo que hay que, o lo que se busca aceptar. Decir en voz alta una y otra vez sirve. Y decirlo en un tono que transmita aceptación y creencia. Por ejemplo, yo no voy a decir, si yo lo que tengo que aceptar es que tengo que estudiar para el examen, no voy a decir, ay, tengo que estudiar para el examen, tengo que estudiar para el examen. No, voy a tratar de que mi ejercicio de aceptación pueda repetir lo que tengo que aceptar con calma y buscando creer en esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Bueno, tengo que estudiar para el examen. Tengo que estudiar para el examen, ¿ok? Otro ejercicio es permitir que los pensamientos que estás tratando de aceptar entren a la mente mientras prestamos atención a las sensaciones físicas, ¿sí? Si estás bien, monitorea cómo tu cuerpo se pone cuando está bien, ¿sí? Fíjate cómo está tu cuerpo cuando vos estás tranquilo, tranquila. Así podés identificar cuándo está fuera de su punto de equilibrio. Si el cuerpo está tensionado, es tratar de ir relajando esas partes tensionadas. Identificar dónde está la tensión. ¿Está en la mandíbula?
¿Está en el cuello? ¿Está en la espalda? ¿Dónde está? Y tratar de ir relajando esas partes que están tensionadas a la par que seguimos en el ejercicio de aceptar lo que buscamos aceptar, ¿sí? Queremos que nuestro cuerpo nos acompañe también. Y otro ejercicio muy útil es escribir con detalle lo que necesitamos aceptar, sin exagerar ni minimizar y sobre todo sin juzgar, ajustándonos a los hechos. Por ejemplo, tengo que prepararme para el examen aunque no me gusta la idea, ¿sí? Y si puedo desarrollar mucho más con lujo de detalles, genial. O sea, no es tengo que prepararme para el examen porque todo es una porquería o tengo que prepararme para el examen porque, pero ¿qué lo que tanto, por ejemplo? Ni disminuyendo ni maximizando el hecho, sino simplemente escribiendo lo que es, ¿sí? Solamente buscamos aceptar nada más. Y a veces vamos a escribir cosas que tenemos que aceptar de otros, porque son situaciones. Así que tratemos también de empezar por, en esos casos, trabajar un poco la empatía, de entender, de escuchar en serio, de escuchar no para responder, sino de escuchar para entender, de escuchar sin juzgar, sin culpar, porque esto es lo que funciona mejor para afrontar un problema cuando el problema se trata de interactuar con otros o con un otro, ¿sí? Nadie quiere mejorar ni entender nada cuando le están culpando, cuando le están juzgando o cuando le están ignorando. No nos gusta que sean así con nosotros. Así que procuremos intentar evitar ser también así con los demás. Tratemos de entendernos un poquito mejor y esto ayuda un montón para poder también hacer ese ejercicio de si hay que aceptar algo que no nos gusta de los demás, poder hacerlo de la mejor forma posible y evitándonos un impacto emocional demasiado grande. Y lo mismo para la otra persona. Bien, otro ejercicio es imaginar eso que cuesta aceptar, ¿sí? Tratar de hacernos tratar de plantearnos ese escenario imaginariamente. Y mientras hacemos esto, es fundamental que podamos relajar la cara, ¿sí? Que podamos relajar el cuerpo, que podamos liberar las tensiones que hayan. Y si pueden, hagan una media sonrisa mientras se imaginan aceptando eso que necesitan aceptar. No hace falta que sea una sonrisota, apenas una media sonrisa, como la Mona Lisa. ¿Por qué? Sucede que cuando nosotros no hacemos aceptación radical, nuestro cerebro envía señales para que nuestro cuerpo se tense. Tenemos el cuello, las manos, la mandíbula, toda tensa y eso nos mantiene en malestar por más de que nosotros queremos salir de ahí. Así que si hacemos una media sonrisa, como la Mona Lisa, le enviamos una señal a nuestro cerebro de que las cosas no están tan mal. Y el cuerpo se une a la aceptación, ¿sí? Se va a relajar y nuestras emociones van a poder empezar a regularse. Y si quieren reírse, genial. No tengan miedo a reírse de lo que les pasa tampoco. Es un ejercicio mega, mega, mega útil porque es un mecanismo que funciona para poder tomar perspectiva de una situación, para poder mirar desde afuera en lugar de quedarnos ahí siendo víctimas controladas por la situación. Bien, el último paso es aceptar que la vida merece la pena ser vivida, aun si conlleva sufrimiento. Como decía, aceptar no es dejar de sufrir, ¿sí? Siempre vamos a sufrir en esta vida, pero es lo que hay.
Y saben que aún así la vida merece la pena. Incluso el sufrimiento merece la pena porque nos empuja a crecer, nos eleva en cierta forma. Yo siempre digo, en vez de te deseo mucho éxito, te deseo muchos errores, porque un camino que está lleno de éxito solamente, no tiene sabor. El que conoce solamente lo lindo, nunca está preparado para ese arco iris que viene después de la tormenta. No sabe lo que se siente fallar a la primera, fallar a la segunda y después vencer, llegar a la meta. No tiene esa acumulación importante de aprendizajes de ese primer error, del segundo error, del tercer error. Entonces, el error, el sufrimiento, las cosas que nos dan gusto son las que nos ayudan a despegar. Así que bienvenidos sean. Nosotros nos pasamos la vida dando vueltas a cosas que no podemos controlar. El ser humano es muy característico por esto. Creemos que cuanto más vueltas le damos a un tema, más sentido le vamos a encontrar. Pero no, si a mí no me gusta algo, el primer paso es aceptar que ese algo está pasando. Porque si yo me quedo ahí dándole vueltas, si me quedo negando o peleándome con esa realidad y con lo que debería ser según yo, me quedo sin energía para poder cambiarla, para poder mejorarla. Entonces, procuremos aceptar más y procuremos ser también un poquitito más compasivos con nosotros mismos, entender que está bien sentir, que no pasa nada, que tenemos, si bien no tenemos un control sobre las cosas que nos pasan en la vida, tenemos un control sobre cómo actuamos frente a esas cosas, qué hacemos con eso que nos pasa. Así que aceptar puede llevarnos a un lugar muchísimo mejor a la hora de enfrentar la vida y a la hora de enfrentar todas las muchas todavía dificultades y los muchos errores todavía que están por venir para poder ayudarnos a crecer y a ser mejores personas. ¿Sí? Ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. Aceptemos para mejorar y aceptemos para vivir. ¿Estamos? Gracias. Excelente, Maureen. Muy, muy interesante. Buenísimo. Ahora les invitamos a participar, a comentar. Tenemos comentarios. Nos dicen muchas gracias. Nos gustaría escucharlos. No sé si quieren tomar el micrófono. Voy a habilitar. No sé si les gustaría, por ejemplo, que hagamos compartir, por ejemplo, lo que estábamos hablando de aceptación radical, hablar un poco acerca de algo que por ahí les cuesta aceptar y podemos hacer juntos el ejercicio. ¿Te parece, Maureen? Sí, por supuesto. ¿Algún ejemplo que quieran dar que puede ser una, un aspecto que cuesta aceptar?
El miedo a cometer errores, nos dicen Maureen. Sí, ese es un miedo que es súper, súper, súper normal y es algo que experimentamos todos en algún momento y probablemente seguiremos experimentando. Y el problema, digamos, no está en sentir miedo a cometer un error. Acuérdense que es muy importante partir de ese paso cero que es sentir, ¿sí? Si hay miedo, es normal que uno tenga miedo a cometer errores cuando uno se está enfrentando a un desafío. Pero es importante también entender cuál es la función del error en la vida del ser humano. O sea, el error no está solamente ahí para que nosotros nos sintamos mal, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos cañeemos. El error está ahí para empujarnos a lograr una mejor versión de nosotros mismos. Nosotros estamos constituidos de un montonazo de errores que fuimos cometiendo porque no hay un tutorial sobre cómo se tiene que vivir. ¿Sí? Nosotros estamos aprendiendo sobre el camino y vamos a seguir aprendiendo muchísimo más. Entonces, si hay miedo, espectacular que haya miedo. Que venga el miedo, no hay problema. Que venga ese miedo, que ese sea nuestro primer paso para que después podamos intentar hacer ese ejercicio de aceptar aquello que nos está dando miedo, de aceptar que qué es lo peor que puede pasar si cometemos errores, ¿sí? Entender un poquitito el segundo paso que es que, bueno, hay algo que está causando este dolor, que está causando este malestar y la intensidad de este malestar, y son mis sentimientos y son mis pensamientos sobre lo que está pasando o sobre lo que pienso que va a pasar, ¿sí? Y si lo que pienso que va a pasar es, está lleno de perspectivas negativas, entonces es sentarnos a tratar de ser realistas. De nuevo, no se trata de conformarse, no se trata tampoco de ser optimista, se trata de ser realista. Y de nuevo de aceptar que la vida merece la pena, aunque vamos a tener todavía muchos errores por delante. Bien, Matías dice, ¿cómo aceptar que en un futuro próximo me mudaré de ciudad y viviré solo y que con tan solo pensar en eso me genera mucha ansiedad? Ahí es muy importante tener en cuenta eh, las implicancias de, de ese proceso, ¿sí? O sea, uno, sentir ansiedad ante cualquier cosa nueva es muy esperable, es normal y sobre todo algo tan nuevo como mudarnos a un contexto totalmente distinto al que conocíamos y otra vez adaptarnos a una modalidad de vida que consiste en estar solo, estar sola. Es un paso gigante y más vale que uno sienta ansiedad, más vale. Para poder entonces amigarnos un poquitito con esa ansiedad que sabemos que estaría ahí si cualquiera de nosotros estuviésemos en ese mismo lugar, atravesando esa misma situación, es buscar un poquitito, entender que si bien eso es algo que se va a dar, no necesariamente va a implicar una absoluta catástrofe o un hecho totalmente insostenible o lleno solamente de cosas negativas, nada más que cosas negativas, ¿sí? Cuando nosotros sentimos ansiedad o nosotros sentimos miedo, parece como que nos ponemos un lente donde todo lo que vemos sobre la realidad es totalmente negro. ¿Sí? Todo lo que puede salir mal es lo único que vemos. Y estamos ignorando ese otro camino o esa otra perspectiva que es todo lo que puede salir bien.
todo lo que implica ese mega recontra desafío de aprender a ser independiente, de conocer un lugar nuevo, todas las emociones que eso va a implicar. Y si bien hay un ajuste detrás, está buenísimo hacer ese contrabalanceo o ese contrapeso y pensar también en todas las cosas que pueden salir bien. Y si hay ansiedad, de nuevo, usemos ese ejercicio de concentrarnos en la respiración, identificar lo que estamos pensando, ponerle un nombre a los sentimientos, a las emociones que están ahí, dejar que esas emociones vengan, ¿sí? Que vengan las emociones que tengan que venir sin arrastrarnos, ¿sí? Y reconocer que, bueno, que estas emociones probablemente van a seguir ahí. Si no hay ansiedad, si se supera la ansiedad a, a ese proceso de mudanza y de adaptación, van a haber ansiedades por otras cosas en la vida, pero poco a poco esto va a ser menos intenso si practicamos este ejercicio de aceptación, ¿sí? Y no va a durar tanto. Bien. El miedo a Bien, dejar entrar a otros a tu vida y que puedan conocerte. Miedo profundo y rechazo a las personas. Mayor aquí entró en un miedo profundo y rechaza a las personas. En general, em, tanto el miedo a un proceso de adaptación, a un lugar nuevo, a una vida nueva, como el miedo al ingreso de personas a, a nuestra vida y de abrirnos, de mostrarnos vulnerables, como también el miedo profundo a estar en contacto con otras personas y tal. Si ven ahí hay un factor común, una misma emoción en distintos escenarios. Y esa emoción, o lo que hay detrás de esa emoción, los pensamientos que hay detrás de esa emoción, son los que necesitamos identificar. De nuevo, ya sea mudarnos, ya sea el rechazo, ya sea mostrarme vulnerable, yo tengo que ver por qué, o sea, no por qué, sino qué estoy pensando cuando siento esto, ¿sí? ¿Qué viene a mi mente cuando yo estoy sintiendo este miedo a esta situación? Porque al observar lo que estamos pensando, nos estamos alejando un poquitito de ser absolutamente víctimas de eso que nos está pasando, ¿sí? Observar esos pensamientos y observar las emociones que están generando, van a ver que va a hacer que empiecen a relajarse muchísimo más. No quiere decir que ya no van a sentir ese miedo, pero quiere decir que van a poder ver las cosas con mejor claridad y que van a poder tomar mejores decisiones para poder enfrentarse a ese miedo, ¿sí? Lo mismo en cuanto a el hecho de estar en otro, en otro país, en otro contexto, y ahora mismo no estar pudiendo cumplir metas y sueños, ¿sí? Por supuesto que eso genera frustración y este es un escenario que está experimentando mucha gente, no solamente, ¿verdad? A nivel, digamos, académico, que puede ser algo muy importante en la vida de muchas personas, sino que el contexto en sí está haciendo que todos y todas estemos con metas limitadas, con metas truncadas, con sueños que no se concretaron, ¿sí? Y fíjense que, em, por supuesto, sentiríamos frustración, pero la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar, es algo que nos va a acompañar en todo momento. Así que enfrentar este súper desafío, si bien no da nada de gusto, nos está ayudando muchísimo a poder ver
a poder actuar de mejor manera ante nuevas incertidumbres. O sea, imagínense si ustedes están ahora mismo atravesando la enorme incertidumbre que es estar viviendo en pandemia, no saber qué va a pasar con 1 millón de esferas en la vida. Si ustedes están atravesando ahora esto, que claro que genera frustración, que claro que genera miedo, y si lo pueden atravesar incorporando un poquitito estos ejercicios de identificar qué pensamos, de aceptar la realidad, o sea, de aceptar que la cosa es como es, ¿sí? No conformarnos, no ser optimistas, no, de que la cosa es como es, va a generar alternativas para que esta situación que no da gusto sea lo menos desagradable posible y sea afrontada de la mejor forma. Y esto les va a dar un recontra aprendizaje para poder enfrentar las nuevas incertidumbres que vienen después de este enorme desafío, ¿sí? Em, Acá también nos dicen y pensar que este año sería el mejor y ahora atravesar todo lo que me frustra, me desanima. ¿Y Ujú, cómo puedo hacer para quererme aceptar lo que valgo más de lo que creo? ujú. Sí, eso es un ejercicio demasiado importante. Solamente luego el tener el interés en, eh, respondiendo por orden, ¿verdad? El tener el interés de querernos y aceptar que valemos más de lo que muchas veces pensamos o creemos, o muchas veces lo que, ah, más allá de nuestros propios prejuicios, el simple interés que tenés en hacer este ejercicio me parece espectacular y loable. Es algo que necesitamos incorporar. Necesitamos muchísimo ser autocompasivos con nosotros mismos, muchísimo tratar de vernos, de comprendernos, de apoyarnos a nosotros mismos y de vernos humanos. Y esto es algo que también ayuda mucho a poder enfrentar las situaciones, ¿sí? Porque si nosotros nos estamos constantemente señalando lo que hicimos mal, lo que pudimos haber hecho mejor, lo que nos va a salir seguramente mal, eso genera un sufrimiento súper grande que nos traba para después lograr las cosas. Y ahí decimos, ah, claro que no me salió porque yo luego soy así. Y entonces vuelvo a ese círculo. Sin embargo, si yo acepto que como cualquier ser humano no soy perfecto, no soy perfecta, me puedo equivocar y encima, si me equivoco, mejoro. Si me equivoco, aprendo. Si yo empiezo a aceptar un poquitito estas cosas y sobre todo a ver también cuáles son mis valores, cuáles son las cosas positivas que hay en mí y cómo yo puedo darle más lugar a eso para poder enfrentar mejor la vida, vivir mejor, vivir más cómodo, más cómoda. Si yo puedo hacer este ejercicio, no solamente ya estoy haciendo una aceptación, sino que al hacer esto estoy sentando bases para poder extrapolar esa aceptación hacia los eventos que están fuera de mi control, ¿sí? Y Em, totalmente cierto que muchos pensaban, hija, el 2020 se viene con todo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Sí, sí, creo que es incluso algo que es muy normal hacerlo de forma ritual, ¿verdad? Eh, es universal eso de un nuevo año, nuevas metas, nuevos sueños, eh, y tener muchas esperanzas. O sea, cuando inicia un año, todos sentimos muchísima esperanza. Y por supuesto, todos hacemos planes pensando a largo plazo y diciendo, bueno, tenemos esa sensación, ¿verdad? O teníamos esa sensación de relativo control sobre las cosas, como que, claro, yo tengo pactado que para tal fecha me voy a tal lugar y vuelvo tal día, ya tengo todo arreglado, ya hablé, ¿sí? Y esa sensación de control que es normal tener,
nos desestabilizó que se nos haya tocado, ¿sí? Que esta situación nos está empujando un poquitito a darnos cuenta que realmente muy poco nosotros podemos controlar. Nosotros no vamos a poder controlar qué va a pasar en todo el 2020 o el 2021 o cualquier año. No vamos a poder controlar. Y esto es un aprendizaje muy valioso porque no quiere decir que nos quedamos sin herramientas y que no vamos a poder hacer nada y vamos a vivir a merced de lo que sea que venga y listo y ya y no. Quiere decir que el foco del control está en otro lado. El foco de control no está sobre lo que pasa, sobre lo que no pasa o sobre lo que tiene que pasar, sino sobre cómo yo enfrento eso, cómo yo voy a prepararme cognitivamente para eso o cómo yo voy a enfrentar emocionalmente eso. ¿Cuál es, digamos, el espacio que le voy a dar? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Sí? Y si se fijan, como decía hace rato, al comienzo de todo esto, era como que mucho más grande el impacto emocional. Ustedes se habrán dado cuenta que era muchísimo más difícil, pero que con el tiempo habrán hecho ese ejercicio de aceptar. Y dicen, bueno, primero era como, Dios mío, pandemia por primera vez en la historia, me tengo que encerrar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y cierto, sigue siendo así, pero como que de a poquito fuimos diciéndonos, es lo que hay, ¿sí? Y eso nos permitió ajustarnos y tratar de hacer esto con los eventos que vayan dándose y que no sean de nuestro agrado, sean ya muy chiquitos o muy grandes, nos va a ayudar muchísimo, va a hacer que tengamos un repertorio de conductas que son mucho mejor que el quedarnos ahí tratando de negar, tratando de no pensar, tratando de pelearnos y solamente estar ahí rechazando lo que pasa o lo que pueda pasar. Y nos dicen también qué se puede hacer o qué recomendás hacer para dejar de sentirse insuficiente y vacío. En ese caso, o sea, ahí ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. La aceptación es una técnica que siempre está bueno que nos acompañe, ¿sí? Eh, pero cuando notamos que además de tener emociones que no son agradables y que podemos sentirlas con cierta periodicidad, como el miedo, la angustia, la ansiedad y tal, hay también situaciones en las cuales cuando esto se convierte ya en una emoción o en un lugar ya muy frecuentado, cuando esto se está manteniendo por mucho tiempo y está generando sensaciones de vacío importantes, está generando una, una forma de funcionar que es como se diría, con una batería muy por lo bajo, con muy poca energía, con muy poca motivación. Ahí, además de siempre tener en cuenta que hay que incorporar o que sería bueno incorporar la técnica de aceptación, también sería bueno poder acudir a profesionales de la salud mental porque, repito, la aceptación es una técnica que nos ayuda mucho, pero la aceptación no es una píldora mágica. La aceptación no puede, digamos, o no tiene el poder de hacer desaparecer aquello que no nos gusta, todo lo contrario, es darle la bienvenida a lo que no nos gusta y aunque no nos guste decir que bueno, es lo que hay. Ahora, eh, es muy importante que cuando hay síntomas que son persistentes, que son constantes y que están generando mucho malestar,
se puede acudir a profesionales de la salud mental. Nosotros estamos haciendo voluntariado, estamos en varios centros atendiendo de forma gratuita. También hay centros de SOS y estamos con las puertas abiertas porque sabemos que esta es una situación en la cual se están disparando mucho emociones negativas, están aumentando las tasas de síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿sí? Entonces, nosotros nos estamos preparando para poder hacer esa contención y ese acompañamiento. Y sobre todo que pueda saber la persona que escribió el comentario que no está sola o solo, que estamos para ayudarle y que nos interesa muchísimo poder estar ahí y poder hacer ese acompañamiento. Excelente, excelente, buenísimo. Nos dicen muchas gracias. Y muchas gracias también por compartir, por abrirse y comentar. Y Sí. juntos vamos desmenuzando el tema para que pueda ser más efectivo, aplicable, que pueda ayudarnos realmente. Nos dicen excelente ponencia, muchas gracias. Ah, Buenísimo. Yo me quedé pensando que es muy interesante la técnica de aceptar radicalmente porque en la vida tenemos muchas expectativas, hay muchas expectativas, muchos debería que si ujú, no se cumplen en nuestra vida, es como que ahí nos cuesta aceptar algunas cosas y es cuando nos sentimos insuficientes o ujú, vacíos. Entonces, me parece muy interesante poder específicamente decir qué es lo que nos cuesta aceptar. Entonces, sería decir en voz alta qué es ujú, eso que me cuesta aceptar, para especificar bien y para que nosotros tengamos conciencia, porque de repente parece que dentro de ese no aceptar está un montón de cosas ahí. Y se relaciona con un montón de cosas y parece un todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos decirlo, especificarlo y decirlo en voz alta y tener claro lo que nos cuesta aceptar o lo que hay que aceptar en voz alta, entonces de esa manera tenemos también más fácil no es hacer el ejercicio de aceptar y que eso no nos afecte más con toda esa fuerza como puede ser si no ujú, logramos identificar exactamente lo que nos cuesta aceptar. Y se ujú. mezclan, ¿verdad? Con todos esos pensamientos del debería, que no soy suficiente o que esto no es lo que a mí me gustaría que sea. Entonces, es como que en- está como en ese todo que de repente se vuelve una mochila muy pesada. Y después Así. pensar y sentir lo que hay que aceptar. Sí, ahí es. Una vez que tenemos claro, entonces nos conectamos con eso y escribir con detalle lo que hay que aceptar. ¿Sí? ¿Viste? Más especificidad y bajas a tierra eso de manera al escribir es como más claro todavía y porque inclusive Ujú, nos puede costar decirlo. Entonces, por eso ujú, yo creo el sí. poder que tiene decir en voz alta y, y escribir, ahí ya lo estás plasmando propiamente y imaginar lo que hay que aceptar. Ahí, por ejemplo, ¿cómo sería eso? Imaginar, Maureen. Al imaginarnos
La cuestión con la imaginación es que es un recurso demasiado útil para poder vivir esa situación que tanto miedo o tanto rechazo nos provoca vivirla. Entonces, es como prepararnos a ese, frente a ese escenario y preparar nuestra respuesta. Entonces, Sí, como decía, en el ejemplo de, supongamos que está dando muchísima ansiedad que hay que presentarse para un examen final, que está pasando mucho ahora que es fin de semestre o examen parcial. Entonces, tratar un poquitito de ponernos en esa situación y de vernos ahí haciéndole frente a ese problema. sí, ¿Cómo sería estar frente a esa situación? Y no solamente cómo sería y listo, sino cómo sería mientras estoy relajando mi cara, mientras estoy relajando mi cuerpo y mientras estoy tratando de hacer una media sonrisa. Y yo estoy imaginando que estoy ahí y que estoy ahí aceptando lo que necesito aceptar, sí. ¿sí? No siendo la presa de esa situación. Entonces es como una pregunta también. ¿Cómo sería si aceptaras esa situación o eso? Cómo sería si vos aceptaras lo que te cuesta aceptar? Ujú. Imaginarte cómo, cómo sería eso. Claro, y Realmente, prepararte ya desde esa actitud de estar aceptándolo, ¿verdad? De hacer propia esa aceptación. y también ahí, bueno, me imagino que ya ahí nos podemos, sería una oportunidad para imaginarnos sin esa carga, sin la mochila que nos provoca esa no aceptación. Entonces, de alguna manera, ¿cómo sería nuestra vida si logramos aceptar eso que nos cuesta? Ujú. Buenísimo, excelente. Ya llegamos al final de esta charla súper interesante sobre aceptación radical. Muchísimas gracias, Mauren. Interesantísimo. Gracias a ustedes y gracias a los que participaron y pudieron Buenísimo, compartir un sí. poquito. Muchísimas gracias por la participación. Buenísimo, excelente.